de la Virgen María en Akita, Japón. Japón 1973-1981. La Madre de Dios confió a una religiosa japonesa, Sor Agnes Inés Sasawa, un mensaje importante para el mundo. En 1973, la Santísima Virgen vino al Japón, donde 0.3% de la población es católica. La orden religiosa y el convento visitado por la Santísima Virgen María está dedicado a la adoración de la Sagrada Eucaristía. Así es que no es sorprendente que los acontecimientos que precedieron al mensaje comenzasen en el tabernáculo. El primer propósito de los acontecimientos místicos de Akita fue el de afirmar la verdadera presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. En los 9 años de acontecimientos celestiales se ve repetidamente la existencia y el papel activo de los ángeles guardianes como protectores de las almas y adoradores de Dios. El mensaje de Akita es idéntico al mensaje de Fátima. También en Jacareí, nuestra Madre ha mencionado algunas veces en sus mensajes lo que ella ha dicho en Akita. Ha solicitado a su vidente Marcos que hablase María Santísima, el 7/7 de 1994. En breve, el Brasil recibirá la gran gracia de mi presencia a través de los mensajes y apariciones e imágenes manifestadas en cada estado brasileño. Y les digo más, será revelado a través de la oración a cada uno de ustedes, lo cuanto Dios al mundo. Si sus bocas se callasen, las piedras hablarán. Hay una imagen mía en el mundo, en Akita, a través de la cual emití frases. Sí, a través de la imagen yo hice mi voz ser escuchada por todos mis hijos. Aquí habla de las apariciones de Marcos Tadeo cuando dice apariciones en Brasil. Este mensaje lo dio el 7/7 de 1994, porque le dijo a Marcos Tadeo que haga videos de los documentos. También la Virgen María le dio este mensaje en el 2013 a Marcos Tadeo, que la oración de ustedes sea repleta de confianza, que yo puedo todo delante de Dios, porque conforme a lo que yo dije en Marfrín y en Akita, aquellos que coloquen su completa confianza en mí y que creyeren que yo puedo todo junto del Omnipotente, recibirán de mí grandes gracias y junto a ellos yo estaré presente con todo mi amor, con todas las gracias que yo poseo y puedo distribuir como medianera de todas las gracias. María Santísima en el 2013. Recen mucho porque el mundo está por un hilo. Una gran guerra como nunca se vio está para caer sobre ustedes y se arrastrará para el mundo entero. Recen, solamente la oración de ustedes podrá salvar a la humanidad. Si no pueden soportar el dolor del fuego de la tierra, ¿cómo podrán soportar el fuego que caerá del cielo como castigo sobre toda la humanidad? Les digo, cuando el fuego que yo pronuncié en Akita, en el Japón, caiga sobre la tierra, él producirá una quemadura que ningún remedio podrá curar. La carne de muchos arderá, freirá noche y día y hasta se desprenderá de sus cuerpos. Este será el gran castigo para la desobediencia del mundo a los mandamientos de Dios. Por su impureza, por su maldad e ingratitud para con el Señor, yo avisé al mundo en Akita,
pero no prestaron atención a los mensajes que di a mi hijita Agnes Sasawawa, ni incluso a los 101 lacrimaciones que yo allí hice, las lágrimas que yo derramé. Por eso el mundo no tiene perdón, pues fue avisado por Dios, por mí en Akita y mi hijito Marcos. Al hacer mi video de mi película en Akita, repitió mi aviso para todos ustedes. Por eso el mundo no podrá tener ninguna disculpa. Esto lo dice en el 2014, el 31/9. En el 29/1 de 2017 dice la Virgen María: deseo que aquí verdaderamente haya muchos hijitos míos que tengan un corazón semejante al de los santos, semejante al de mi Bernadette, al de mi Gerardo, al de mi Alfonso, de mis pastorcitos de Fátima, la Saled de todos los santos, corazones que me amen con todas sus fuerzas, que me obedezcan incluso en la persecución y en el sufrimiento, que sean capaces de cargar cruces por mí, que sean capaces incluso de dar la vida por mí. Si ustedes, mis hijos, no tuvieron un amor abrazado así, ¿qué será de ustedes cuando llegue la persecución final? Cuando llegue la última y gran tribulación. ¿Qué será de ustedes cuando fuego caiga del cielo? Cuando aquel fuego que profeticé en Akita, en el Japón, caiga sobre toda la humanidad. ¿Qué será de ustedes cuando la tierra sea sacudida por más de 50 terremotos? Como juntos, como yo dije aquí en el Escorial y en tantos lugares. ¿Qué será de ustedes, mis hijos? Esto lo dice en el 2017, el 29/1. María es corredentora de todas las naciones. Los acontecimientos que ocurrieron en Akita se refieren a la Santísima Virgen como corredentora. El punto central de los eventos de Akita es una imagen de María que se encuentra en el convento y vierte lágrimas. El mensaje de María como corredentora, mediadora y abogada llega mediante la imagen de varias maneras. La estatua es una reproducción de Nuestra Señora de todas las naciones o de todos los pueblos, como apareció en Ámsterdam, cuando anunció la futura proclamación del dogma de María como corredentora, mediadora, medianera y abogada. La mano derecha de la imagen tiene un estigma en forma de cruz que sangró. La estatua sudó un líquido y vertió lágrimas de sangre. El sudor y la sangre evocan imágenes de nuestro Señor durante su pasión. La Madre de Cristo como corredentora comparte el sufrimiento de su Hijo. Si se puede llegar a una conclusión particular de la sangre derramada por Nuestra Señora en Akita, es que su misión como corredentora nunca ha terminado y continúa hasta este día, dijo el padre Jacques, un misionero francés que trabajó en el Japón durante 30 años. El papel de corredención es compartido por todos los que unen su sufrimiento con Cristo y, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Se reforzó este papel de los laicos en apariciones de Fátima, cuando la Santísima Virgen dijo: oren mucho y hagan sacrificios por los pecadores, puesto que muchas almas se van al infierno, porque no tienen quien rece y haga sacrificios por ellos. Eso dijo el 19 de agosto de 1917. La importancia de los días de la fiesta de la Iglesia.
Otro punto sobresaliente de las apariciones en Akita es la importancia de los días litúrgicos. Sor Agnes oyó hablar a su ángel guardián por primera vez el día de la fiesta de los arcángeles, que es el 29 de septiembre, luego en el día del ángel de la guarda, el que es el 2 de octubre, y en el día de San José Obrero, el 1 de mayo. La imagen de Nuestra Señora dejó de llorar en el día de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Los eventos que ocurrieron en el convento terminaron el día de la fiesta de la Visitación, el 31 de mayo, que coincidió en ese año con la fiesta de Pentecostés. Los días de devoción también adquieren una importancia dramática. Los primeros de los mensajes de la Virgen fueron dados en primeros viernes, importante en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y el tercero en el aniversario del Milagro del Sol en Fátima, el 13 de octubre. La mano derecha de la estatua de Nuestra Señora dejó de sangrar un primer viernes. La estatua comenzó a llorar otro primer viernes. En 1973, Sor Agnes fue sola a la capilla y de pronto vio una luz brillante que parecía prorrumpir del tabernáculo. Se postró inmediatamente en el suelo y se quedó así aún después de que la luz había desaparecido. La hermana Agnes sabía que Jesús en la hostia había manifestado realmente su verdadera presencia. El 14 de junio de 1973, Sor Agnes estaba orando en la comunidad en el Santísimo Sacramento. De pronto destelló una luz del tabernáculo. A diferencia de la vez anterior, los rayos de luz dorada estaban rodeados de una llama roja. Parecía que el tabernáculo estaba incendiado. 28 de junio de 1973. Mientras oraba en la capilla, Sor Agnes sintió como si algo estuviera punzando la palma de su mano izquierda. Cuando salió de la capilla vio 2 arañazos rojos en forma de cruz en el centro de su mano. Esta pequeña cruz le produjo a Sor Agnes un dolor intenso. Durante la adoración al Santísimo Sacramento después de misa, Sor Agnes escribió en su diario personal: de pronto una luz deslumbrante salió del Santísimo Sacramento. Como en una ocasión anterior, algo como niebla o humo empezó a juntarse alrededor del altar y de los rayos de luz. Entonces aparecieron una multitud de seres semejantes a los ángeles que rodearon el altar de adoración ante la hostia. El brillo de la hostia era tal que no podía mirarla directamente. Cerrando los ojos me postré instintivamente. 29 de junio de 1973, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Durante la adoración al Santísimo Sacramento, Sor Agnes empezó a rezar el rosario cuando una persona apareció muy cerca de ella a su lado derecho. Esta era la misma persona que se le había aparecido hacía 4 años cuando estaba hospitalizada. La persona le enseñó la siguiente oración que de decir después de cada decena del rosario: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre principalmente a las más necesitadas de tu misericordia. Esta es la misma oración que Nuestra Señora enseñó a los 3 niños de Fátima. Luego la persona estaba nuevamente de pie al lado de Sor Agnes. Esta vez esta bella persona rezó el rosario con Sor Agnes con deliberada lentitud y luego dijo la siguiente oración:
Sacratísimo Corazón de Jesús, que estás realmente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y mi alma para estar totalmente unido a tu corazón, sacrificado cada instante en los altares del mundo y dando alabanza al Padre, rogando por la venida de su reino. Te ruego recibas esta humilde ofrenda de mi ser, úsame según tu voluntad, para gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, nunca permitas que me separe de tu divino Hijo. Defiéndeme y protégeme como hijo especial tuyo. Amén. Esta oración fue compuesta por el obispo Hito para la institución de los esclavos de la Eucaristía. En la oración original, la primera frase no contenía la palabra realmente. A petición de la Santísima Virgen se añadió esa palabra. Sor Agnes se dio cuenta de que era un ángel el que se le había aparecido en forma de mujer, y a su debido tiempo se manifestó como el ángel guardián de Sor Agnes. 6 de julio de 1973, primer viernes de mes. Durante la adoración, el ángel apareció nuevamente y empezó a rezar el rosario con Sor Agnes. De pronto, un dolor agudo le atravesó la mano, pero ella continuó rezando. Más tarde, al examinar la herida, ella notó que en el centro de los maderos de la cruz había un orificio de donde brotaba sangre. El dolor continuó después de que la sangre dejó de brotar. Sor Agnes pasó la noche atormentada por el dolor. La hermana escribió en su diario que cerca de las 3 de la mañana acababa de cambiar nuevamente la venda y estaba orando, cuando oí una voz que provenía de algún lugar desconocido y me decía: no temas, ora con fervor, no solo por tus pecados, sino también en reparación de los pecados de todos los hombres. El mundo actual hiere al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor con su ingratitud e injurias. Las heridas de María son más profundas y dolorosas que las tuyas. Vayamos a la capilla para orar juntos. La voz era de su ángel, quien más tarde le dijo: yo soy el que está contigo y te cuida. Sor Agnes se apresuró a ir a la capilla con el ángel. En ese momento la imagen estaba colocada al lado derecho del altar. De pronto sentí que la estatua de madera había cobrado vida y me iba a hablar. Estaba bañada en una luz brillante. Instintivamente la hermana Agnes se postró en el piso y oyó el siguiente mensaje. Este mensaje era el día 6 de julio de 1973. Es el primer mensaje que le dio la Santísima Virgen. Hija mía, mi novicia, me has obedecido bien al abandonar todo y seguirme. ¿Te causa dolor la enfermedad de tus oídos? Puedes estar segura de que tu sordera se curará. Ten paciencia, es la última prueba. ¿Te causa sufrimiento la herida de tu mano? Ora en reparación de los pecados de los hombres. Cada persona de esta comunidad es mi hija irreemplazable. Desde tu bautismo has rezado fielmente por ellos. Sigue orando mucho, mucho. Avisa a tu superior todo lo que ha pasado hoy y obedécele en todo lo que te diga. Él ha pedido que tú ores con fervor. La hermana Agnes comprendió, por el dolor de su mano izquierda, que no debía recibir la comunión en la mano. El dolor era tan intenso que no podía extender la mano para recibirla. 7 de julio de 1973, temprano por la mañana, Sor Agnes estaba orando en la capilla y observó algo fuera de lo común en la mano derecha de la estatua de la Santísima Virgen María. En el centro de la palma de la mano de madera había una herida en forma de cruz,
y de donde los dos maderos de la cruz se cruzaban, brotaba sangre de un orificio central, creando una visión muy dolorosa. Sobrecogida por una mezcla de temor y respeto, la hermana Agnes recordó las palabras de la noche anterior: ora en reparación de los pecados de los hombres. El 27 de julio de 1973, hacía 2 días que Sor Agnes no había podido dormir debido al dolor que le producía la herida en la mano. A principios de la tarde de ese primer viernes, se sintió de pronto atravesada por un dolor muy agudo y corrió a la capilla en busca de refugio. Se postró en el piso e inmediatamente oyó a su ángel guardián que le decía: tus sufrimientos terminarán hoy. Graba cuidadosamente en lo más profundo de tu corazón el pensamiento de la sangre de María. La sangre derramada por María tiene un significado profundo. Esta preciosa sangre fue derramada para pedir nuestra conversión, para pedir paz y en reparación por la integridad y los ultrajes al Señor. Así como practicas la devoción al Sagrado Corazón, practica la devoción a la preciosa sangre. Ora en reparación por todos los hombres. La hermana Agnes se sorprendió de no poder responder. Su ángel continuó: di a tu superior que la sangre se ha derramado hoy por última vez. Tu dolor también termina hoy. Avisa lo que ha sucedido hoy. Él comprenderá todo inmediatamente y tú sigues sus instrucciones. El ángel terminó con una sonrisa y desapareció. 3 de agosto de 1973. Sor Agnes fue a la capilla a principios de la tarde a meditar sobre la pasión de nuestro Señor y después empezó a rezar el rosario. Entonces escuchó a su ángel guardián que le decía: tú tienes algo que pedir, hazlo, no te inquietes. El obispo había dado a Sor Agnes 3 preguntas para la Santísima Virgen y ella estaba rezando para que se presentara la ocasión de cumplir esa tarea encomendada por el obispo. De pronto escuchó una voz de indescriptible belleza y, reconociendo que era la voz de la Santísima Virgen, escuchó su segundo mensaje. Este mensaje le dio la Virgen Santísima a Sor Agnes el 3 de agosto de 1973. Hija mía, mi novicia, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, escucha lo que te voy a decir, es muy importante. Se lo comunicarás a tu superior. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo que haya almas para consolarlo, para aplacar la ira del Padre Celestial. Yo anhelo con mi Hijo que haya almas que hagan actos de reparación con sus sufrimientos y su pobreza por los pecadores ingratos, para que el mundo conozca su ira. El Padre Celestial está preparando infligir un gran castigo a toda la humanidad. Con mi Hijo he intervenido tantas veces para aplacar la ira del Padre. He evitado que ocurran calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre y las almas predilectas que lo consuelan, formando una legión de almas víctimas. La oración, la penitencia y los sacrificios valerosos pueden calmar la ira del Padre. También anhelo esto de tu comunidad, que amen la pobreza, que se sacrifiquen y recen en reparación de los esclavos de la Eucaristía, conscientes de su significado. Pónganla en práctica, ofrezcan actos de reparación por los pecados, que cada uno procure ofrecerse enteramente al Señor, según su capacidad y posición. Incluso en una institución seglar se necesita la oración. Las almas que desean orar están uniéndose.
Las almas que desean oran están uniéndose, sin darle demasiada importancia a la forma. Sean fieles y fervientes en la oración para consolar al Maestro. ¿Es verdad lo que crees en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a ser la piedra rechazada? Novicia mía, tú que quieres pertenecer al Señor sin reservas, convertirte en una esposa digna del esposo. Haz tus votos sabiendo que debes ser clavada en la cruz con 3 clavos. Estos 3 clavos son la pobreza, la castidad y la obediencia. De los 3, la obediencia es el cimiento. Con total abandono, déjate guiar por tu superior. Él sabrá comprenderte y dirigirte. 29 de septiembre de 1973, en la fiesta de los arcángeles. Cuando la comunidad terminaba el oficio en la capilla, la estatua resplandeció de luz y empezó a derramar algo como si fuera sudor. Sor Agnes sintió a alguien de su lado. Levantó la vista y vio al ángel que le dijo: María está aún más triste que cuando vierte sangre. Seca el sudor. Con mucho cuidado y devoción, la hermana Agnes y otras hermanas usaron algodón para enjugar el sudor. La estatua estaba empapada. Un líquido parecido al sudor espeso salía sin cesar, especialmente de la frente y el cuello. De pronto las hermanas notaron que los pedazos de algodón desprendían una fragancia de una delicia celestial. La fragancia duró un buen rato en la capilla. Cada vez que alguien entraba le daba la impresión de haber entrado en el reino de los cielos. El 2 de octubre de 1973, en la fiesta de los ángeles guardianes, en el momento de la consagración durante la misa, una luz deslumbrante salió del tabernáculo. Así describió Sor Agnes. En ese mismo momento apareció la silueta de los ángeles orando ante la hostia resplandeciente. Estaban arrodillados alrededor del altar en semicírculo de espaldas hacia nosotros. Eran 8 ángeles. Es difícil describir sus vestiduras con precisión. Todo lo que se puede decir es que parecían envueltos en una especie de luz blanca. Los 8 estaban allí para adorar al Santísimo Sacramento con gran devoción. En el momento de la comunión, mi ángel de la guarda se me acercó y me invitó a ir al altar. En ese momento pude distinguir claramente a los ángeles guardianes de cada miembro de la comunidad. Cerca al hombro izquierdo y de estatura algo más baja, así como mi ángel guardián, realmente daban la impresión de guiarlos y cuidarlos con dulzura y afecto. 13 de octubre de 1973. Último mensaje de la Santísima Virgen María. Mientras rezaba el rosario durante la adoración en la Eucaristía, la hermana Agnes vio el luminoso esplendor del Santísimo Sacramento. La luz resplandeciente parecía extenderse del tabernáculo a toda la capilla. En el mismo instante la estatua de María empezó a emanar una fragancia celestial. Sor Agnes regresó a su cuarto después de la adoración, pero pronto volvió a la capilla y relató que cuando entró en ella y se hizo la señal de la cruz con su rosario, escuchó una voz de indescriptible belleza que provenía de la estatua. Desde la primera palabra, la hermana se postró en el suelo y se encontró en el mensaje que se le estaba dando, que era el último mensaje. Cuando la voz se calló, la hermana reflexionó al respecto y luego recibió el siguiente mensaje de la Santísima Virgen que dijo: ¿Tienes acaso alguna otra pregunta
Hoy es la última vez que te hablaré con voz viviente. De ahora en adelante obedecerás al que se te ha enviado. El Padre Yasuda a tu superior. Recen mucho el rosario. Solo yo puedo salvarles de las calamidades que se avecinan. Los que depositan su confianza en mí serán salvados. Mi hija querida, escucha bien lo que tengo que decirte. Informarás a tu superior al respecto. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre enviará un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, algo nunca visto. Caerá fuego del cielo y eliminará gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin excepción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Recen el rosario cada día. Al rezarlo, pidan por el Papa, los obispos y cardenales. La obra del diablo se infiltrará incluso en el interior de la Iglesia, de tal modo que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneraren serán despreciados y opuestos por sus colegas. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que aceptarán concesiones, y del demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable con las almas consagradas a Dios. El pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Habla con tu superior con valentía. Él sabrá cómo animar a cada uno de ustedes a orar y hacer obras de reparación. El 4 de enero de 1975, la estatua llora por primera vez. El ángel dijo a la hermana Agnes: no te sorprendas si ves llorar a la Santísima Virgen. Ella llora porque desea un gran número de conversiones, desea que las almas se consagren a Jesús y al Padre por su intercesión. Aquel que te dirige les dijo hoy durante el último sermón: su fe disminuye cuando no ven. Esto se debe a que su fe es débil. La Santísima Virgen se regocija en la consagración del Japón a su Inmaculado Corazón, porque ella ama al Japón, pero está triste porque se ve que no toma en serio esta devoción, aunque ha escogido esta tierra de Akita para dar sus mensajes. El párroco local no se atreve a venir por temor al que dirán. No teman, la Santísima Virgen los espera a todos con sus manos extendidas, derramando gracias. Difundan la devoción a la Virgen. Ella se regocija en la provisión de los laicos consagrados por tu intercesión y conforme al espíritu de tu institución que se realizó hoy. No deben pensar que los miembros laicos consagrados no son muy importantes. La oración que acostumbran decir: concede al Japón la gracia de la conversión por intercesión de la Virgen María, complace al Señor. Ustedes que han tenido fe al ver las lágrimas de María, hablen al mayor número de personas para consolar a los corazones de Jesús y María. Cuando tengan permiso de su superior, difundan esta devoción con valentía para su mayor gloria. Tú transmitirás mis palabras a tu superior y a aquel que te dirige. 1 de mayo de 1976. Fiesta de San José Obrero.
El ángel dijo a la hermana Agnes después de la comunión: muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Nuestra Señora espera a las almas que lo consolarán. Quédate en la pobreza, santifícate y ora en reparación por la ingratitud y los ultrajes de tantos hombres. El rosario es tu arma. Rézalo con calma y más aún cuando lo reces por las intenciones del Papa, obispos y cardenales. No debes olvidar estas palabras de la Virgen María. La Santísima Virgen ora continuamente por la conversión del mayor número de almas posible y llora esperando poder dirigir hacia Jesús y al Padre a las almas ofrecidas a ellas por su intercesión. Por esta intención y para vencer los obstáculos exteriores, lograr la unidad interior y formar un solo corazón, que los creyentes vivan una vida más digna de creyentes. Oren con un corazón renovado. Den mucha importancia este día para gloria de Dios y de su Santa Madre. O sea, el día de la fiesta de San José Obrero. El 29 de septiembre de 1981. El significado de las lágrimas. Durante la adoración al Santísimo Sacramento, la hermana Agnes sintió de nuevo la presencia de su ángel a su lado. No vio al ángel, sino una Biblia que apareció abierta ante sus ojos. Cuando Sor Agnes reconoció el pasaje, Génesis 3:15, el ángel explicó: el número 101 tiene un significado. Quiere decir que el pecado llegó al mundo por una mujer, y por una mujer vino la salvación al mundo. El 0 entre los dos, 1, significa el Dios eterno, que es desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. El primer 1 representa a Eva y el último a la Virgen María. Sor Agnes volvió a leer el versículo y luego el ángel y la visión de la Biblia desaparecieron. El padre Yasuda comentó que este pasaje del Génesis se llama protoevangélico y se considera como la primera promesa de un Salvador hecha por Dios al hombre. Es también el primer versículo de la Biblia que hace alusión a la Inmaculada Concepción de María, que nunca estuvo bajo el dominio de Satanás. El mensaje de Akita es el mensaje de Fátima. El obispo Ito, en cuya diócesis se encuentra Akita, señaló las siguientes semejanzas entre Akita y Fátima. Fátima, ¿te hace sufrir mucho? Mi inmaculado corazón será tu refugio y camino que te conducirá a Dios, le dice la Virgen Santísima a uno de los niños de Fátima. El 13 de junio de 1917. En Akita, en cambio, dice la Virgen Santísima algo parecido a Sor Agnes. ¿Te hace sufrir la herida de tu mano? Ora por la reparación de los pecados de la humanidad. 6 de julio de 1973. En Fátima dice la Virgen María: el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Eso dice el 13 de julio de 1917. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. En Akita dice el 6 de julio del 73. Reza mucho por el Papa. En Fátima dice la Virgen María: recen el rosario diariamente. El 13 de septiembre de 1917. Recen el rosario diariamente. En Akita dice: reza cada día las oraciones del rosario. El 13 también dice el 13 de octubre de 1973. En Fátima dice la Virgen María: ofrézcanse a Dios y acepten todos los requerimientos que Él les mande.
13 de mayo de 1917. En Akita, dice la Virgen María, ofrece en reparación de los pecados. Esto lo dice el 3 de agosto del 73. En Fátima dice la Virgen María, Él castigará al mundo por sus crímenes. Esto dice el 13 de julio de 1917. Él castigará al mundo por sus crímenes. En Akita dice, el Padre infligirá un terrible castigo a la humanidad. El 13 de octubre de 1973 en Akita, el Padre infligirá un terrible castigo a la humanidad. Fátima, dice la Virgen María, oren mucho y hagan sacrificio por los pecadores. Eso lo dice el 19 de agosto de 1917. En Akita dice, oren en reparación de los pecados de los hombres. El 6 de julio de 1973. En Fátima dice la Virgen María, persecución a la Iglesia, los buenos serán martirizados, varias naciones serán aniquiladas. Esto dice el 13 de julio de 1917. En Fátima, persecución a la Iglesia, los buenos serán martirizados, varias naciones serán aniquiladas. En Akita dice la Virgen María, eliminará gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin excepción de sacerdotes ni fieles. Esto lo dice el 13 de julio de 1973. El padre Yasuda, director espiritual de la hermana Agnes, fue testigo del llanto de la imagen 98 de las 101 veces que vertió lágrimas. Cientos de personas vieron el milagro del llanto y la fe no era necesaria para atestiguarlo. En una entrevista por televisión, el padre Yasuda dijo que el 29 de enero del 79 se enviaron muestras de las lágrimas, la sangre y el sudor al laboratorio de la Universidad de Akita para que fueran analizadas. Según el testimonio firmado, la sangre era tipo B y los fluidos corporales eran tipo AB. El 30 de noviembre del 81, los análisis indicaron que los fluidos corporales eran tipo O. El padre Yasuda sugirió que Dios creó 3 tipos de sangre distintos para refutar categóricamente la teoría del ectoplasma de sangre y sudor de la imagen. Esta teoría sostenía que Soralmes transmitió por el aire su propia sangre a la estatua. La primera comisión que investigó el fenómeno de Akita usó esa teoría para desacreditar los acontecimientos. El 22 de abril del 1984, domingo de resurrección, el reverendo John Sohiro Ito, obispo de Niigata, emitió una carta pastoral declarando que los acontecimientos de Akita eran sobrenaturales. En su carta pastoral, el obispo Ito citó el caso de Teresa Chung, una coreana que quedó en estado vegetativo debido a un tumor en el cerebro y fue curada milagrosamente durante una aparición de la Santísima Virgen en Akita. Otra curación milagrosa fue de la misma Sor Agnes, que fue curada de su sordera. La Santísima Virgen María anunció la curación de la monja durante la bendición del Santísimo Sacramento. El 15 de septiembre de 1987, en el día de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen María parece haber revelado de nuevo la tercera parte del secreto de Fátima en una locución al Padre Gobi. El Padre Gobi también fue uno de los grandes videntes de Nuestra Madre Santísima, cuya misión fue fundar el movimiento sacerdotal mariano. Tanto
este movimiento lo componían sacerdotes como laicos. El padre Gobi recorría el mundo haciendo cenáculos de oración, tal como la Virgen le pedía, impulsado que todos se consagren a su inmaculado corazón. Estos mensajes dados al sacerdote representan, respecto a la crisis del mundo, la Iglesia y los castigos que vendrán si el mundo no cambia y se convierte. El 15 de septiembre de 1985, durante un cenáculo de oración con el movimiento sacerdotal mariano realizado en Akita, Japón, le dice la Virgen María al Padre Gobi en el 1987, el 15 de septiembre: un castigo peor que el diluvio está por caer esta pobre y pervertida humanidad. Descenderá fuego del cielo y esta será la señal de que la justicia de Dios habrá fijado entonces la hora para su gran manifestación. Lloro porque la Iglesia continúa por el camino de la división, de la pérdida de la verdadera fe, de la apostasía y de los errores que están propagándose más y más sin que se haga oposición alguna. Aún ahora, lo que predije en Fátima y lo que he revelado aquí en el tercer mensaje confiado a esta pequeña hija mía está en proceso de cumplirse, de manera que hasta para la Iglesia ha llegado el momento de su gran prueba, porque el hombre de iniquidad se establecerá dentro de ella y la abominación de la desolación entrará en el sagrado templo de Dios. 11 de febrero de 1979. Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. El Padre Gobi recibió este mensaje, similar al de la Saled. Esta división interior a veces lleva también a unos sacerdotes a enfrentarse contra otros, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, porque nunca como en estos tiempos ha logrado Satanás introducirse en medio de ellos, lacerando el precioso vínculo de su mutuo y recíproco amor. 13 de junio de 1989, en el aniversario de la segunda aparición de Fátima, el mensaje fue el siguiente: así es como se difunden los errores por todas partes, dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, haciendo una realidad de la profecía que les ha sido hecha por mí, oh Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. El terremoto del 11 de marzo del 2011 en Japón, 8.9 grados en la escala de Richter, fue un castigo a causa de la desobediencia a los mensajes de nuestra Madre en Akita, donde miles de muertos y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de esta gran tragedia. Las plantas nucleares de Fukushima flagelaron al Japón, y aunque las autoridades del país no mencionan nada casi sobre el tema, algunas investigaciones de institutos ambientales muestran el gran daño radioactivo que provocó el derramamiento de uranio en los océanos. Todos los ambientalistas coinciden en lo mismo: la tragedia de la planta nuclear de Fukushima es la mayor hecatombe de la industria nuclear. Akita se encuentra en la misma latitud del epicentro del terremoto, pero al otro lado de la isla de Kara, China, al occidente, a 150 kilómetros de Sendai, la ciudad más afectada y que se encuentra en la parte oriental del archipiélago del Sol Naciente. Las imágenes espantosas de las ruinas de la ciudad de Sendai y sus alrededores han sido publicadas en todos los periódicos, estaciones de televisión y sitios de internet. Akita fue golpeada por el terremoto, pero no por el devastador tsunami.
el santuario de la Virgen no sufrió daños relevantes. El terremoto y tsunami dejaron de vuelta a la memoria pública las advertencias solemnes que en el 73 Nuestra Señora lanzó al clero y al